Para celebrar o Día do Libro, os profes de Chancelas decidimos contarvos un conto dende a casa. Aí vai, espero que vos guste. Titúlase O Fío. Hay un hilo en la chaqueta, dijo estirando un poquito. La chaqueta foi minguando mentres aumentaba o fío. Y así, tirando y tirando, se deshizo la chaqueta. Pero aquel hilo seguía unido a su camiseta. De modo que un tiro más y hasta enseñó el ombligo. Deshace que te deshace, siguió su camino el hilo. Mucho que tiraba, nunca se acababa el follón. Y casi sin darse cuenta, se quedó sin pantalón. Lo que fue de sus botines, no te lo vas a creer. E mentres tiraba do fío, empezaron a encoller. En calzón y en calcetines ya tiritaba de frío. Pero aún tenía pendiente una cuenta con el hilo. Así que dale, sigue tirando y tirando. Mientras el hilo crece, su ropero va menguando. But finally, without any clothes, he thought he had ended it at last. But the pesky little string was still there to his aghast. To a ray of sun stuck. And the sun came undone by the pesky string, and then the fluffy cloud. And soon the entire sky. Descendió por una rama de abedul más cercano, desbaratando aquel bosque que estaba cosido a mano. Cuando esta historia terminó, solo y cansado se quedó. En una página en blanco, junto a un ovillo enredado. Y así terminó este cuento, de un hilo que consiguió desnudar al mundo entero y hasta los rayos del sol. Bueno, familias, pois aquí este conto é interpretado con moitísimo cariño por parte dos mestres e mestras do Cole Chancelas. E coa maraña liada e as roupas a medio desfacer, seguimos tirando coa ilusión de chegar ás vosas casas. E todos os mestres unidos vos queremos comentar que temos moitas ganas de volver á normalidade, ganas de compartir aprendizaxes, ensinanzas, pero sobre todo momentos divertidos. E nada máis. Ui, perdón un momentino que me chamo. Rabi, dime, sí. Ah, con Lorena. Parecen estupendo. Sí, pois yo comento, claro. Veña, un bico, chao. Nada, que non vos esquezades de celebrar o Día do Libro, un aparellamento lector, pero este caso, este ano, un pouco máis especial. Simplemente un libro, un rincón agradable da nosa casa e buscamos padriño ou madriña e a disfrutar de lecturas agradables. Podedes nos enviar algunha fotiño, vale? Veña, pois nada máis, un bico e vémonos pronto.